Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia Chávez Ortiz, estudio en la Universidad Unilag Balboa. Mi matrícula es MX004110, estudio la licenciatura en Derecho. Mi materia es Derecho Penal, Delitos y Penas. El profesor en línea es el licenciado José Pérez Silva. Esta es la cuarta semana de Producto Integrador. Hablaré de los delitos cometidos por servidores públicos. Introducción. El derecho es la ciencia que estudia el conjunto de las reglas de conducta para poder vivir en sociedad. El derecho es un orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia y certeza jurídica. Su carácter y contenido está basado en las relaciones sociales en un determinado lugar y tiempo. El concepto de derecho es estudiado por la filosofía del derecho. El derecho penal es la rama del derecho público que regula la potestad correctivo del Estado. El derecho penal asociado a la realización de determinadas conductas llamadas delitos y penas y medidas de seguridad como consecuencias jurídicas. El derecho penal es un conjunto de normas que regulan los tres pilares del debido proceso con la única finalidad de la aplicación de las leyes de fondo o de derecho sustancial. Cuando se habla de derecho penal se utiliza el término con diferentes significados de acuerdo con lo que se desea hacer referencia, de tal modo que puede hablarse de manera preliminar de un derecho penal sustantivo o por otro lado de derecho penal objetivo o procesal penal. Desarrollo. En esta cuarta semana de Producto Integrador hablaré de 5 temas estudiados en clase. Mencionaré por qué pienso que son importantes y explicaré en qué consisten los delitos cometidos por servidores públicos y las penas que establece la ley de nuestro país. Hablaré de un caso que conozco en el de un servidor público que se encuentra acusado de haber cometido algún delito en el ejercicio de su función y comentaré si se aplicó la ley de manera correcta y adecuada en conforme al delito imputado. El derecho penal es un conjunto de normas jurídicas cuya función radica en sancionar las conductas delictivas y proteger a la ciudadanía. Un delito es cualquier acción u omisión que ejecuta la persona física en prejuicio de otra y que es contraria a lo que establecen las normas penales. Los elementos del delito son aquellas acciones características y personas involucradas en la ejecución de una acción antijurídica que vaya en contra de las leyes. Se trata de los sujetos de la acción, la tipicidad, antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad y penalidad. La tipicidad se da cuando la conducta de la persona física encaja en la hipótesis que se encuentra contenida en la legislación penal. La antijuricidad es todo aquello que va en contra de lo establecido por la norma jurídica, la conducta contraria a la ley. La culpabilidad es la relación que existe entre la voluntad del conocimiento del hecho y comportamiento, es la imputación de la conducta hacia un sujeto. La punibilidad es la amenaza de una pena que establece la ley para que sea impuesta por el órgano jurisdiccional al acreditarse la comisión de un delito. El anexo causal es la relación que existe entre el sujeto activo con la conducta ilícita desplegada sobre el sujeto pasivo. En otras palabras, es una relación de causa-efecto. En este caso yo hablaré de lo que es el robo. Mientras en el delito de robo se hace uso de la violencia a la fuerza para apoderarse del bien ajeno. De un delito de hurto no existe violencia alguna ni intimidación para apropiarse de las cosas. En el artículo 367 del Código Penal Federal establece que el delito de robo se presenta cuando el sujeto, pueden haber sujetos pasivos, sujetos activos, de conducta, de objeto material o de objeto jurídico. Los elementos normativos son sin derecho y sin consentimiento de disponer de la cosa mueble, o el elemento subjetivo, el de ánimo de dominio. Este tema es muy importante para mí, ya que esto se vive día a día en cualquier parte del país. El fraude viene en el artículo 386, el que comete delito de fraude, el que fue engañado a uno o aprovechándose del error en que esto se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro debido. Los sujetos pueden ser activos, cualquier persona física, o pasivo, cualquier persona moral. Se castiga con prisión de 3 a 6 años de multa, de 10 a 100 años, de 10 a 100 veces el salario mínimo, cuando el valor de lo defraudado excediera de 100, pero no de 500 veces el salario, con prisión de 3 a 12 años de multa. El daño en propiedad ajena. La figura de daño en propiedad ajena de tipo básico se encuentra contemplado en el numeral 399 del Código Penal Federal,
que dice que cuando cualquier medio de que cause daño, de destrucción o deterioro de cosa ajena o de cosa propia en prejuicio de un tercero, se aplicarán las sanciones de robo simple. Lo que caracteriza el delito de daños es el deterioro o la destrucción de una cosa singular a ella, del mueble o inmueble, mientras la pena de un delito de daños de robo simple, la conducta correspondiente a este tipo agravado es de 5 a 10 años de prisión. De abuso sexual. Creo que este es muy preocupante porque esto no nada más se da tanto en jóvenes, sino que también se da en niños. Esto viene en el artículo 260, el que comete delito de abuso sexual, quien ejecute a una persona sin su consentimiento o lo obliga a ejecutar para sí o en otra persona actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. Tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas del abuso sexual, tanto los hombres como las mujeres pueden ser perpetradores o perpetradoras de abuso sexual. El abuso sexual puede ocurrir en las relaciones entre personas de sexo opuesto o del mismo sexo. En México, la reforma del Código Penal de 1991 introdujo el delito de abuso sexual, sin asumirse en el mismo de otros delitos sexuales como la violación o el estupro. El delito de abuso sexual está tipificado en el artículo 260 y se configura al ejecutar un acto sexual sin el propósito de llegar a la cópula, sin consentimiento de la víctima. La violencia familiar, en el artículo 343, comete violencia de delito familiar quien lleve a cabo actos de conducta de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica a alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco o consanguinidad, afinidad o civil concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. A quien comete delito de violencia familiar se le impondrá de 6 meses a 4 años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo, se le ejecutará el tratamiento psicológico especializado. Para mí este tema creo que también es muy importante, ya que se ha dado en muchas partes del país o simplemente en la familia. Entonces, por eso se me hace muy importante este tema de violencia familiar. Los delitos cometidos por servidores públicos. Algunos de los delitos son el cohecho, conocido comúnmente como soborno, mordida o propina. Las penas máximas por este delito son de 2 a 14 años de prisión. El peculado o malversación de recursos públicos. Las penas máximas por este delito son de 2 a 14 años de prisión. El tráfico de influencias. Las penas máximas por este delito son de 2 a 6 años de prisión. El abuso de autoridad. Las penas máximas por este delito son de 2 a 9 años de prisión. El enriquecimiento ilícito. Las penas máximas por este delito son de 2 a 14 años de prisión. El fraude fiscal. Las penas máximas por este delito son de 3 a 9 años de prisión. El lavado de dinero. Las penas por este delito van de 5 a 15 años de prisión. Delincuencia organizada. Las penas máximas de este delito van de 12 a 24 años de prisión. Voy a hablar de 2 casos de servidores públicos. Aquí quiero hacer referencia a un caso de lo que son los policías de tránsito, personas que tienen su labor de servidores públicos y que hacen retenes en cualquier parte del país o en cualquier lugar, en los cuales paran a las personas para ver que traigan todo en regla. Hay personas que no cumplen con las reglas, como pasarse un alto, la velocidad del automóvil, ir en contraflujo, no traer licencia, el cinturón de seguridad, etcétera. ¿Qué pasa con estas personas? Uno mismo fomenta la corrupción al no querer que se les imponga la multa o la sanción. Uno mismo les ofrece el dinero, pero es lo malo, porque ahora ya para todo ellos piden para el refresco o ponen lo que es la cantidad para dejar ir a la persona. Hasta dan clave para que no los detengan más adelante. Ahí tanto el ciudadano como el policía están fomentando lo que es la corrupción. Y yo creo que este delito no se ha podido recuperar o componer, porque todos estamos fomentando a que pase este delito de corrupción. En este segundo caso, hay un compañero de trabajo que abusó de una compañera sexualmente. La compañera fue al Ministerio Público a levantar el acta y ahí la detuvieron varias horas para poder atenderla. La pasaron al médico legista, le revisó los daños que traía, tanto psicológicos como de maltrato. Pero al pasar a hacer su denuncia, a ella la interrogaron haciéndole comentarios que la culpa había sido de ella por el hecho de ser mujer
y que ella había provocado que el señor abusara de ella. Le hicieron muchas preguntas en las cuales a ella la hacían a sentirse culpable y la querían enredar en sus declaraciones. Ella se sintió tan triste y desmoralizada que al realizar la denuncia, porque ya no quería realizar la denuncia, porque en vez de ayudarla, pues le estaban perjudicando ahí, ¿no? Ella estaba desmoralizada al realizar esta denuncia, porque en vez de ayudarla la perjudicaron más. El señor que abusó de la compañera era un amigo, muy amigo de la delegacional, que tiene muchos años de conocerla. Entonces la delegacional tiene muchos contactos en el área de gobierno, tanto delegacional como de gobierno. Y tanto la delegación como la delegacional como un compañero que es abogado anduvieron con el señor que fue el que la violó, viendo el problema viendo el problema. La delegacional se estuvo moviendo con este señor y ella fue la que dio el dinero que le solicitaron, y el señor ahorita sigue libre, sin preocupación alguna. No lo destituyeron de su puesto, ni de su trabajo, ni le cambiaron de lugar. Yo pienso que desde el Ministerio Público no cumplieron su función. La delegacional encargada en ese momento dio el dinero para que el señor estuviera libre, y el compañero abogado hizo ver que la compañera había provocado pues este hecho, que todo fuera al contrario, en contra de ella. El señor que abusó de la compañera se le tenía que haber cambiado de pérdida del área de trabajo, en el cual no fue así, lo dejaron en su mismo lugar. Yo pienso que aquí hubo mucho que ver, porque ahí había mucho compañerismo. Entonces